Bien, entonces hemos iniciado la grabación de la clase y como decía hace un momento, vamos a ir dando por cerrado con lo que vamos a ver el día de hoy, el capítulo de, pues, la temática del álgebra relacional, aunque quedan algunas cosas allí que les voy a encargar leer, que son de aspectos complementarios a lo esencial, que es lo que hemos tratado en las horas de clase. Hoy vamos a mirar, primero vamos a revisar el tema de la actividad que hicimos en la clase anterior, que se suponía que era para hacerla en la clase, pero que se nos alargó el tiempo y bueno, el viernes pasado tuvimos el impasse de que no tuve energía durante todo el día en el sector por una intervención que hizo la empresa de energía eléctrica que nos dio un día feliz sin energía durante todo el día. Y entonces hoy primero que todo vamos a revisar esa actividad que ustedes hicieron en la última clase. Luego de eso vamos a mirar una operación, un par de operaciones relacionales más, quizás de las más gruesas, de las más importantes para manipular una base de datos porque rinden unos resultados bien interesantes. Y una vez hayamos cubierto ese tema que no es muy extenso, pero hay que mirarlo con un buen detenimiento para comprender bien esa operación o esas operaciones que vamos a ver el día de hoy, que básicamente es la operación de combinación o reunión o join. Join es la palabra que se usa en el lenguaje de base, el lenguaje SQL. Eh, los, y hay varias variantes. Está la X combinación o el X join o el join natural, que es la más, digamos, de las tres la más gruesa, pero que nos entrega resultados bien interesantes en el momento de hacer consultas sobre una base de datos. Después de haber hecho eso, les voy a plantear un ejercicio para que ustedes lo hagan y me lo entreguen durante la clase. Aplicando esos conceptos, por lo que les voy a pedir que estén muy atentos a las explicaciones y que en caso de que haya dudas o inquietudes las vayan manifestando, porque al final les voy a asignar un ejercicio para hacerlo y entregarlo hoy mismo, de manera que se pueda practicar y que yo pueda ver y que ustedes puedan ver si lo que hemos hablado en el día de hoy funcionó. Y cerraremos el espacio de hoy con el acceso a un concepto que es el concepto de vistas sobre una base de datos, que también es que lo vamos a definir a nivel conceptual lógico, usando las expresiones del álgebra relacional, pero que nos va a dejar las bases claritas para poder aplicarlo a partir de las siguientes sesiones, donde empecemos a mirar la sintaxis del lenguaje y hacer ejercicios sobre un modelo de base de datos definido para ese efecto. Recuerden que ya la próxima semana es la semana 10 y en la semana 10 y 11 es el espacio para ejecutar y subir las notas del segundo corte. Entonces, en la semana entrante vamos a hacer una actividad en línea, o sea, les voy a poner un taller para desarrollar durante las horas de la semana entrante, que vamos a usar como segundo examen parcial. Como en el caso anterior, se trata de un grupo de ejercicios de aplicación de los conceptos que hemos visto durante el corte para que ustedes los desarrollen en el espacio de la clase como aplicación de los conceptos. Básicamente tendremos un modelo de bases de datos como parecidos a los que vamos a usar en el día de hoy con los ejercicios de la clase, y una serie de preguntas que deben resolver sobre ese modelo, en las que se requiere haber estudiado y conocer el uso de las operaciones del álgebra relacional, tanto las de conjuntos como las operaciones estrictamente relacionales que hemos tratado. Bien, creo que no llegó más nadie. Hasta ahora no ha llegado más nadie porque sigue habiendo 7 personas, ustedes 6 y yo. Entonces vamos a dar inicio a la conversación de la clase de hoy. Voy a guardar esto de todas maneras para irlo salvando.
Voy a abrir la presentación donde estábamos hablando. Aquí están la actividad que hicimos. Teníamos una base de datos que nos suministraban como insumo de entrada. Una relación en donde hay una columna de IDE, una columna de apellidos, nombres, fecha de ingreso, dirección, celular, fecha de nacimiento, género, el cargo que ocupa la persona, el nivel de ese cargo y el valor de su salario. A esa relación se le denominó empleados y sobre ella nos hicieron o nos pedían hacer varias consultas. Las consultas eran las siguientes. Primero, listar los empleados, los datos de los empleados que pertenecen al nivel operativo. Segundo, listar el apellido, el nombre, la fecha de ingreso y el cargo. Solo esos 4 atributos de los empleados de nivel directivo. Luego, los datos de las empleadas con salarios superiores a 3 millones de pesos. El cuarto punto decía empleados hombres que a la fecha de hoy tienen 10 o más años de antigüedad. La respuesta que tengo preparada en las láminas no está para la fecha de hoy, sino para la fecha de hace como una semana, que fue cuando se asignó una semana o más, cuando se asignó no recuerdo bien. Entonces, bastará ajustar ese parámetro dentro de la consulta para adecuarlo a la fecha de hoy, pero en su momento lo miramos. Y el número 5, listar los cargos ocupados por mujeres del nivel operativo mayores de 50 años con antigüedad inferior a 10 años. Bueno, entonces el primer caso decía, bueno, para cada uno escribir la relación de la consulta usando la notación de álgebra relacional y mostrar qué resultados produciría esa consulta al aplicarla sobre la tabla de empleados. Primero, lista de los datos de los empleados que pertenecen al nivel operativo. Pues obviamente se trata de hacer una selección sobre la tabla de empleados, extrayendo las tuplas que tengan el valor operativo en el atributo nivel. Porque esa es, digamos, la condición que determina que un empleado en particular pertenezca a ese nivel operativo. En la notación del libro de España se haría así, pero pues cualquiera de las dos notaciones es igualmente válida. Seleccione de la tabla o de la relación de empleados aquellos que tengan en el atributo nivel el valor operativo. Y el resultado que eso produce, pues es un subconjunto de la relación original, donde aparecen todas las tuplas completas, porque una operación de selección, recuerden, selecciona tuplas completas de la relación original que cumplan con la condición dada, es decir, que tengan ese valor en el atributo nivel. Esa sería entonces la forma de resolver directamente la primera de las preguntas de la actividad. Les repito nuevamente, si en el transcurso de la conversación alguno de ustedes tiene una duda o una consulta o discrepa en algo, por favor, si le parece bien, manifiéstelo enseguida para poderlo retroalimentar. El segundo ítem decía los apellidos, nombre, fecha de ingreso y cargo de los empleados de nivel directivo. Evidentemente hay que seleccionar los empleados que cumplan con ser del nivel directivo y de ellos proyectar solo los atributos que nos están pidiendo. Entonces, obviamente se trata de hacer una proyección sobre una selección. Entonces, hacemos la selección sobre la tabla de empleados con la condición dada que es que sean empleados de nivel directivo, y del resultado de esa selección, que es una relación similar, aunque con tuplas distintas a las del número 1, porque son las que tengan nivel directivo y en aquellas eran las que tuvieran nivel operativo. Sí, aquí era nivel operativo, se trataba de hacer esto mismo, pero con nivel directivo aquí adentro.
y de esas tuplas extraer los apellidos, los nombres, la fecha de ingreso y el cargo. En la necesidad de que la expresión resulte muy extensa de escribir, yo puedo a esta selección darle un nombre, asignarle un nombre y hacer luego la proyección sobre la relación dada por el nombre, sabiendo que previamente esta relación T ha sido calculada como una selección. Esto pues es obviamente el uso de nombres y de pasos intermedios es perfectamente posible para que la secuencia de operaciones de álgebra relacional que usted plantee hagan sentido. Y el resultado, pues entonces serán los apellidos, los nombres, la fecha de ingreso y el cargo, solo esos 4 atributos, porque la proyección saca solo los atributos que se le digan en la lista de atributos que cumplieron la condición dada en la selección. Aquí la condición dada en la selección no se observa porque dentro de los atributos proyectados no se incluyó el nivel. Entonces, el resultado final de toda la expresión, que es esta o esta, estando en la anotación del libro de los españoles, producen esta relación de solo 3 tuplas. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. En el primer punto, el ID de los empleados no era necesario ponerlo en la lista. ¿Aquí? Ay, permítame una cosa. No, en el primero. Por eso, el primer punto es ¿cierto? Lista de Sí, los ese. datos de los empleados y es que yo me volé ese atributo. Sí, porque sí, señor, eso es un error mío, es un error mío. Como se trata de tuplas completas, sí, es una equivocación en la lámina. Aquí tendrían que estar todos los atributos, incluyendo el ID, naturalmente. Ah, ok, profe. O sea, tal vez no, con absoluta certeza, la imagen que pegué, no seleccioné todos los campos. Muy bien por esa observación. A ver si lo tengo por aquí. Ah, no, esta es otra cosa. Bueno, sí, es un error. Aquí, cuando se trata de una selección, la selección no extrae atributos específicos, sino toda la tupla completa. Falta la tupla del ID en esta posición que por error, en el momento de construir la imagen, no la copié. En este segundo sí es claro que solamente se proyectan los atributos específicos dados por el requerimiento, apellidos, nombre, fecha de ingreso y cargo. Pero es porque se usa una proyección. La proyección es la operación que permite sacar solo algunas columnas de una relación. En este caso, ¿de cuál? De la relación que resulte de seleccionar de la tabla principal, de la tabla de empleados, solamente las tuplas que tengan el valor directivo en el atributo nivel. Pero la selección sigma saca tuplas completas. Tercero, dice empleadas con salarios superiores a 3,000. Como la frase no es explícita, pues entonces asumimos que es toda la tupla completa. Espero que aquí no me haya volado también el ID, que no me acuerdo. Parece que sí me lo volé. Sí, aquí también me volé el ID. Porque aquí hace una selección y la selección tiene que tomar la tupla completa y entonces aquí también me volé el campo del ID en el momento de copiar la respuesta acá. ¿Qué selecciona? Selecciona las tuplas que tengan F en el campo género y además un valor mayor a 3 millones en el campo salario. O sea que es prácticamente igual que el número 1, solo que se cambia la condición de selección. Produce 2 tuplas. Recuerden, pues tendré que arreglar estas láminas. Aquí hace falta el campo del ID.
empleados hombres que a la fecha de hoy tienen 10 o más años de antigüedad. Pues ahí básicamente género masculino, y los 10 o más años de antigüedad implican que su fecha de ingreso sea anterior a una determinada fecha, que es la de hoy menos 10 años. O sea, si fuera exactamente con el día de hoy, que es 29 de septiembre del 2020, entonces tendríamos que seleccionar a las tuplas que tengan género masculino y una fecha de ingreso menor que el 29 del 09 del 2010, que sería 10 años atrás. En este caso, como dije al principio, está con 18 de septiembre del 2010 porque esta es la fecha del momento en que construí la consulta de respuesta. 18, o sea, ¿hace qué? 11 días. Pero bueno, entonces habría que simplemente poner aquí la fecha del día en que se está haciendo la consulta para garantizar los 10 años o más de antigüedad con respecto al día en que se hace la consulta. Eso produce, creo que en todas tomé una imagen incompleta porque en todas me volé el ID. Bueno. Y la número 5, cargos ocupados por mujeres del nivel operativo mayores de 50 años con antigüedad inferior a 10 años. Nuevamente es una aplicación de la selección y proyección, porque aquí solamente quiero saber los cargos. Entonces, primero hago la selección, selecciono las tuplas de la tabla de la relación empleados, en donde se cumplen que es femenino, género femenino, nivel operativo, fecha de nacimiento menor que el 18 de septiembre del 70, o sea, que la persona tiene más de 50 años, porque si nació antes de esa fecha, o sea, tiene 50 años o más, y fecha de ingreso mayor que hace 10 años, y esa selección, a las tuplas que resulten de esa selección las llamamos T, y sobre esa T hacemos una proyección para extraer el cargo. Y entonces, obviamente aquí lo que debería salir sería solamente asistente administrativo. Esta imagen también la voy a arreglar, porque como es solamente el cargo lo que sale, no me tendría que mostrar todos los atributos de esas tuplas, sino solamente el atributo solicitado. Bueno. Bien, eso era, digamos, en términos generales, la solución de los ejercicios de esa actividad. Vamos entonces ahora a hablar de la operación de combinación o reunión. Los dos nombres los encontrarán ustedes en los libros y en las referencias de bibliografía. El más común en nuestro entorno es el de reunión o join, pero así como nosotros le decimos computador al equipo de cómputo y los españoles le dicen ordenador, ellos le dicen combinación a la operación de reunión. Pues las dos cosas son más o menos, son dos términos que no significan exactamente lo mismo, pero que se refieren a la misma operación. Esta es una operación en la que se tienen dos relaciones de entrada, es decir, hay dos tablas operando. La operación consiste en concatenar las tuplas de la primera con la segunda, tuplas que cumplan con una condición de combinación especificada. ¿Recuerdan ustedes que hace algún tiempo mencionamos la operación producto cartesiano entre dos relaciones? ¿Alguien recuerda cómo era el producto cartesiano? Vamos a ver si lo tenemos un poquito más atrás y lo miramos. Arte 4.
Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, Señor. yo tuve un problema con un día que no pude asistir a clase, que el link de Sabio me llevó a una clase de procesamiento numérico. Bueno, El link, ajá, el link de acceder a la clase. sí, me llevó a una clase de procesamiento numérico y no podía, o sea, y le daba y me llevaba a otra clase. Una cosa así rara. Creo que fue hace 2 clases. ¿Y qué hiciste, Santiago? Pues creo que esa clase no fui, o sea, no asistí a esa clase, ¿Su pero yo merced veo, o sea, tiene, su merced vi el tiene video, su merced vi el tiene video celular? que si, no, intenté entrar desde el computador. No, que si tiene celular. Sí, Entonces, ¿y su merced está metido en el grupo de WhatsApp de nosotros, de este no, curso? ¿No? no. Bueno, mira, en la página del curso al principio está un enlace para unirse al grupo de WhatsApp que yo creé para este curso. Eh, yo te invito a que te unas porque por ese lado me puedes contactar o me puedes llamar al celular, viejo. Cuando se presente Ah, una ok. cosa de esas, no lo dudes un segundo, porque si yo monté un enlace mal, debió ser, pues me parece, o sea, sí, puede haber sido, yo cometo muchos errores. O sea, todos nos equivocamos y es posible que lo digo porque si es procesamiento numérico, ese es el otro curso que yo doy, entonces quizás copié el enlace que no era en Sabio, pero yo también los mando por el WhatsApp, el enlace de cada clase. Eh, no, pues, digamos, para dar como una vía de solución, la próxima vez que te pase, me llamas enseguida o te comunicas de alguna manera para que no pierdas la clase. Pero bueno, ¿qué sucedió? ¿Cuáles son las consecuencias de no haber ido a esa clase o qué necesidad tienes? ¿Qué daño te causó o qué No, problema? esa clase es cuando comenzó a introducir sobre la álgebra relacional. Ajá. Y pues yo vi la clase, pero la verdad es que tenía ¿cómo decirlo? O No sea, yo entendiste nada. con los videos yo pude poner más días. O sea, con los videos, porque de todas maneras, creo que yo le pedí con un compañero que me pasaran un link. Entonces Ajá. aparecía la clase, o sea, la clase que sí se había dado, entonces aparecía y se veía el video ahí guardado. Así hago yo con todas las clases, pues. Bueno, pero entonces te falta algo, tienes algo pendiente o ya estás en sintonía. No, sí, solo era para una es que se me había olvidado decirle sobre que eso, para que tenga también más cuidado. No, claro, no te preocupes que lo voy a revisar. Pero bueno, igual te reitero la disposición mía para que en cualquier momento te comuniques. Ahí está también en la lámina al principio del curso mi teléfono, mi correo, todo. No tengan ninguna prevención. Cuando pase algo, me avisan y vemos cómo lo resolvemos. Entonces, les estaba diciendo que la operación de combinación que vamos a mirar ahora, concatena tuplas de una de las dos relaciones de entrada con la otra, pero las que cumplan con una determinada condición de combinación. Entonces, por ejemplo, y entonces yo hice menciona que eso de concatenar unas tuplas con otras es una cosa, una operación similar, idéntica a la operación producto cartesiano. Cuando en un momento anterior, yo presenté la operación producto cartesiano, la presentamos como la operación que partiendo de dos entidades, de dos relaciones, la relación R que tengo aquí y la relación S, que aquí las tengo con valor numérico simplemente. El producto cartesiano que se simboliza con una cruz, con una X, genera una relación donde se combinan cada una de las tuplas de la primera relación con con todas y cada una de las tuplas de la segunda relación. Entonces, por ejemplo, esta tupla 1, 2 en el atributo A y el atributo B
A y B. Este B es el B de R porque aquí hay un B en la entidad S, B de S. Entonces, este 1, 2, como se aprecia aquí, se concatena con esta tupla y con esta tupla. Entonces, si aquí hay 2 tuplas y aquí hay 3, el total de tuplas que van a resultar del producto cartesiano son 6. Pero es que el producto cartesiano concatena todas contra todas. Entonces, por eso aquí aparece ahora la segunda tupla de la entidad R, que está compuesta por los atributos A y B con valores 3 y 4, concatenada otra vez con todas las de la entidad S. O sea que aquí está la entidad S una vez completa y otra vez completa, y estará una vez completa por cada tupla de la entidad R. Eso es lo que es un producto cartesiano. La operación de combinación que les estaba mostrando ahora, vamos a cerrar este de aquí, cambiemos a la otra presentación, ok. Hace una concatenación de tuplas de la primera relación T con la segunda relación S, pero solamente concatena las que cumplan con una determinada condición. Ahora, entendida en su forma sencilla, así como la estoy mencionando, la reunión o la combinación, digo porque más adelante vamos a ver que hay reunión natural o combinación natural, si se quiere usar ese término, que tiene una pequeña diferencia con esta. Es la misma operación, pero tiene una diferencia específica que vamos a mirar ahora a medida que hagamos algunos ejercicios. Entonces, esta operación es binaria porque obviamente tiene 2 relaciones de entrada. Con esta condición, que es donde está la diferencia con respecto a la que vamos a ver más adelante, las relaciones T y S no tienen ningún nombre de atributo en común. No puede haber un atributo igual, el atributo, digamos, dirección en T y dirección en S. Debe llamarse los nombres de los atributos no pueden ser comunes en las 2 relaciones. ¿Por qué razón? Porque al concatenar tuplas de una relación con la otra, la operación de reunión me produce una nueva relación donde están todos concatenados, pero esa, por ser una relación, debido a que en el álgebra relacional todas las operaciones producen como resultado una relación, una tabla, y las reglas del modelo relacional dicen que en una misma relación o en una misma tabla no puede haber 2 atributos con el mismo nombre. Para poder ejecutar una operación de reunión, de combinación, se concatenan las tuplas de la primera relación con la segunda, pero se necesita que las 2 relaciones no tengan atributos con el mismo nombre, porque si no, lo que resultara de esa concatenación no sería una relación, porque quedaría con 2 columnas que se llaman igual, y eso no es admisible en bases de datos. Entonces, por eso dice que la operación de reunión, también denominada operación de combinación, los esquemas de esas 2 relaciones T y S no deben tener ningún nombre de atributo en común. Y B sería una condición que establece cuáles son las tuplas que se pueden concatenar, que se relacionaría, se simbolizaría de esta manera. Haga la reunión entre T y B para las tuplas que cumplan con la condición B. La condición B es una condición simple o compuesta, así como en los ejercicios anteriores puede ser edad mayor que 10 y género masculino, o puede ser una expresión lógica tan compleja como se necesite, dependiendo de cuál sea la información que se quiera extraer de la reunión de las 2 tablas. Entonces, si vamos a hacer una operación de reunión simple o de combinación, como quiera que cualquiera de los 2 nombres, repito, es válido. Y entre 2 relaciones T y S, 2 tablas iniciales que tienen algún operando en común, con el nombre en común, si en ambas tablas hay un operando que se llame igual en las 2, hay que renombrar uno de los 2 para poder hacer la reunión, porque si no, la reunión no es posible ejecutarla, dado que el resultado no sería una relación por tener 2 columnas de nombre igual. ¿Qué resulta? ¿Cómo es el esquema de la salida de una operación de reunión? O sea, ¿qué atributos tiene? Pues tiene todos los atributos de T y todos los atributos de S, porque se trata de concatenar, pero no tiene todas las tuplas de T y de S,
porque solamente quedarán incluidas aquellas tuplas de T y de S que al revisar sus contenidos cumplan con la condición de combinación. Entonces, la extensión, recuerden que una relación tiene un esquema que es la descripción de su esqueleto, de sus atributos y de su estructura, y un alcance o una extensión que es la cantidad de datos, de tuplas con datos que la conforman. Entonces, la extensión de la resultante es el conjunto de tuplas que pertenezcan a la extensión del producto cartesiano de las dos tablas y que satisfacen todas las comparaciones que forman la condición dada al formular la operación. Esa condición, por ejemplo, yo podría decir, como en los ejemplos de la tarea, que género sea igual a F y salario mayor que 3 millones de pesos y fecha de antigüedad menor que tanto. Ahí tengo una condición compuesta por 3 ítems simples que en conjunto da verdadero o falso. O sea, que en conjunto me sirve para saber si una determinada tupla del producto cartesiano cumple o no cumple. Pero en los términos que conforman la condición puede haber igual, mayor que, menor igual, mayor igual, todos los operadores de relación que son usuales en el ámbito de la programación de computadores. Cuando la condición está compuesta solo por signos iguales, cuando digo si esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, cuando coincide por la naturaleza de la consulta que se está haciendo, que los términos simples que conforman la condición compuesta son puras igualdades, a eso se le denomina una equicombinación. Es un caso particular de la combinación o equireunión. Es un caso particular que no funciona exactamente igual, pero lo mencionado porque de las equicombinaciones se desprende la operación siguiente, que es la reunión natural. Entonces, por lo tanto, el resultado de una equicombinación es un conjunto de tuplas, es decir, que combinan las tuplas de las relaciones entrada T y S, donde hay pares de atributos con valores idénticos, donde el atributo tal de una tabla es igual al atributo, tiene los valores iguales al del atributo tal de la otra tabla. No los nombres, porque ya sabemos que los nombres en una combinación, en una reunión, los nombres de los atributos no puede haber nombres comunes en las dos tablas que se van a combinar. Pero los valores sí, porque los valores son los que se usan cuando yo digo, si saldo de la relación T es igual a valor de la relación S, entonces en la combinación solamente se incluyen las tuplas concatenadas la una con la otra, en donde esos dos campos tengan el mismo valor. Entonces, por eso dice aquí que el resultado de una equicombinación o de una equireunión, si se le quiere dar ese nombre, es un conjunto de tuplas con parejas de atributos que tienen valores idénticos. ¿Cuáles? Los que intervinieron en la condición que determina la combinación. Naturalmente, el tener esas, digamos, dos columnas con valores iguales, porque al hacer la combinación, lo que quedan son solo las tuplas que cumplen con la condición. Entonces, para esas tuplas, las dos columnas van a ser exactamente igualitas porque son las que cumplieron. Entonces, una de las dos columnas sobraría, por cuanto, aunque tengan nombres diferentes, se están refiriendo al mismo dato intrínseco. Entonces, se dice que una de esas dos columnas, o de esas dos, y estas dos, cada pareja de las que fueron usadas en la combinación, aparece dos veces, así tengan nombres distintos. Y entonces habría campos, atributos en ese resultado de la combinación o de la reunión que estarían sobrando porque aunque tengan nombres distintos representan el mismo dato. Se les dice atributos superfluos. Por cada par hay uno de los dos que sobraría. Entonces, cuando eso se produce con mucha frecuencia, entonces es preferible usar una variante distinta de la operación, que se llama la operación de reunión natural o combinación natural, en la que además de hacer el cruce de las tuplas de una relación y de la otra que cumplen con la condición, antes de cerrar la operación, el mismo sistema quita los atributos superfluos,
quita los atributos innecesarios. Pero entonces en la reunión natural hay una apertura con respecto a la anterior, y es que sí puede haber en las dos tablas, y es que es más, es preferible, es como más aconsejable, en las dos tablas de entrada sí puede haber atributos con el mismo nombre. Y ¿por qué? Porque al hacer la ejecución de la unión, de la reunión natural o de la combinación natural, lo que me resulta es lo mismo que de una reunión, pero quitando las columnas que están repetidas. Entonces, no importa que atributos tengan el mismo nombre, porque en el resultado final solamente el sistema va a incluir uno de los dos. Creo que hay que hacer tal vez un par de ejemplos para poder ejercitar esto. Entonces vamos a tomar un ejemplo pequeño. Un modelo relacional que representa de una manera muy simplificada, muy simple, o sea, realmente no es un modelo real de un banco, un modelo pequeñito, en donde tenemos, se aprecia ahí que tenemos 6 relaciones diferentes. El por qué este modelo está así y no asá, no lo vamos a discutir ahora, porque uno podría decir, profe, pero es que sería mejor hacer una tabla con estas dos hacer una sola tabla y con estas dos hacer una sola tabla, porque argumentos habrá muchos. Y eso no es, digamos, no es el punto de nuestra discusión en este momento. Es el modelo que hay. Si se puede mejorar, pues obviamente, bueno, y más adelante, un poquito más adelante, cuando estemos haciendo ya, resolviendo problemas, habrá que partir por formular el modelo de los datos. Aquí vamos a tomar este como que ya está en uso y es el que tenemos que manipular. ¿Qué tiene este modelo? Una tabla de sucursales donde está el ID de la sucursal, el nombre y los activos que la sucursal maneja, una cantidad de dinero. Una tabla donde están todas las cuentas que maneja el banco. Cada cuenta se identifica con un número. Cada cuenta está asociada a una sucursal. Por eso este campo cuenta sucursal ID es clave foránea, porque apunta a la clave principal, a la clave primaria de la tabla sucursal. Aquí hay una entidad que se llama, una relación que se llama cliente, que tiene el ID de cliente y asocia a cada cliente con un número de cuenta. Este número de cuenta es clave foránea porque apunta a la clave primaria de la tabla cuentas. Yo hacía el comentario inicial porque yo podría decir, bueno, a cada cuenta yo le puedo poner aquí adicional el cliente de ID, la identificación del cliente y me ahorro esta tabla. Pero así está el modelo como nos lo dieron. Hay una tabla de personas donde aparecen los datos personales de todos los individuos y cada cliente que aparezca en esta tabla con un ID tiene que ser un cliente de estos. Hay una tabla de préstamos donde aparece por cada préstamo que el banco le entregue, le desembolse a un usuario, le apruebe a un cliente, lo identifica con un número, está asociado a una sucursal y tiene un monto, el valor del préstamo. Por ejemplo, el préstamo 10-2001 corresponde a la sucursal tal y fue por tantos millones de pesos. Y hay una tabla de deudores donde se asocia el ID de una persona con el con un número de préstamo. O sea que aquí aparece quién es el titular de cada uno de los préstamos. Si miramos eso con datos, vamos aquí a la parte derecha de la izquierda de la pantalla. Entonces, esto pues es una hoja electrónica que yo preparé con algunos datos de prueba, simplemente como para formarnos una idea. Esta sería la tabla de sucursales con unos códigos de sucursal, un nombre de sucursal y el valor de los activos que manejan. Estas serían las cuentas. Aquí puse un total de datos de prueba de 40 cuentas, cada una asociada a un código de sucursal. O sea que esta cuenta 5020-1001 pertenece a la sucursal 1005, que es la sucursal autopista, y el saldo de la cuenta actualmente es de 671,000 pesos. La tabla clientes dice el cliente 5086-7507, que debe ser uno de estos que están aquí.
Habría que buscar dónde está. Este cliente es el titular de esta cuenta. Ahora 50201036 estará por aquí. O sea que ese cliente tiene la cuenta en la sucursal 1007, que es la sucursal Ciudad Jardín. Y el saldo, bueno, el que no, ya no me acuerdo cuál es el saldo el que corresponde ahí. Entonces tenemos sucursal, cuenta, cliente. Además está la base de datos de personas, la tabla de persona, que es esta donde está el ID de la persona y los datos personales. Apellido, nombre, dirección, tal. Correcto. Bien, ese digamos, y hay una tabla de préstamos y deudores, que son estas que están en la parte de abajo, estas dos, donde dice, bueno, los préstamos, cada tupla de la tabla de préstamos dice un código de préstamo, en qué sucursal fue asignado y por cuánta plata. Y hay una tabla que me dice fulanito de tal es el titular del préstamo tal. Entonces, si yo miro a ver, quiere decir que por cada préstamo tiene que haber por lo menos o sea, cada préstamo tiene un registro de deudor, porque por cada préstamo tiene que haber un responsable. Bien, ese es el modelo. Si nos dicen, bueno, encuentre el ID de todos los clientes que tengan concedido un préstamo en el banco y por cuánta plata es. Entonces, si yo voy al modelo, aquí están los ID de todos los clientes que tienen concedido préstamo en el banco, pero no dice por cuánta plata es, dice cuál es el número del crédito, el valor de la plata está, el valor del monto de cada crédito está en la tabla préstamo. ¿De acuerdo? Entonces yo necesito saber cuál es el ID de la persona que tiene, de cada una de las personas que tiene un préstamo que están en la tabla deudor, en la relación deudor, y por cuánta plata, pero la plata, este número apunta a esta columna para poder extraer la cantidad de plata que corresponda a cada crédito. Entonces, lo primero que haríamos sería calcular el producto. Estoy haciendo esta operación en operaciones básicas, luego lo hacemos con la reunión natural. Primero calculo el producto cartesiano entre las relaciones deudor y préstamo para combinar todas las identidades de los deudores con los montos de los préstamos respectivos. Luego se seleccionan las tuplas que correspondan al mismo préstamo para que solamente me queden allí las que corresponden al mismo préstamo, y de ahí saco el ID de la persona, el número del préstamo y el monto del préstamo. Si yo hago aquí, fíjense, hago el producto cartesiano entre deudor y préstamo, o entre préstamo y deudor, hay que decir, valga la ocasión, porque no, lo íbamos a decir más adelante, pero valga la ocasión, una operación de producto cartesiano, préstamo por deudor o deudor por préstamo, genera la misma relación, o sea, genera el mismo resultado, es una operación conmutativa. Entonces yo cojo tomamos la relación, voy a quitar aquí una columna para préstamo por deudor. Entonces tomamos lo que esta operación de producto cartesiano haría es, toma esta tupla y la combina con todas estas. Por esa razón, aunque no lo voy a presentar aquí completo, porque la tabla resultaría muy larga, dado que si yo tengo aquí en préstamos 50 registros y en deudores otros 50, como es natural, entonces en la combinación completa daría 2.500 tuplas, porque cada una de estas se asocia con todas estas. Entonces, fíjate, la primera tupla 1001, 1010, 101, aquí está. Lo puse en letras negras para reflejarlo. Se asocia con las columnas de la otra tabla, que es deudor persona I, deudor préstamo número, que están aquí. O sea que estas 50 tuplas están aquí. Y para todas ellas
están los mismos datos del deudor de préstamo, que son los 3 datos de la primera tupla de esta tabla. Y después de eso, entonces aparece la segunda tupla, que es 10, 10, 102. Que aparece aquí, 10, 10, 102. Y ella, como se puede ver acá, está combinada con otra vez con los 50 de la otra tabla y así sucesivamente. Pero entonces, ese es el producto cartesiano como tal. O sea, una relación inmensamente grande dependiendo de cuántas tuplas tengan las dos relaciones de entrada. Y luego se seleccionan las tuplas que correspondan al mismo préstamo. ¿Cómo se sabe cuáles corresponden al mismo préstamo? Porque las dos relaciones que estoy cruzando con el producto cartesiano tienen una columna aquí que se llama préstamo número en la tabla de préstamos y una columna aquí que se llama deudor préstamo número en la tabla de deudor, que contienen valores del mismo dato. Es decir, esto es un número de préstamo, o sea que todas y cada uno de los valores de esta columna tiene que ser uno, cualquiera de estos. Por lo tanto, al hacer el producto cartesiano y seleccionar cuáles son las que tienen el valor en este campo y el valor en este campo el mismo, ahí es donde está el cruce que necesito. Entonces, de esas 2500 tuplas que resultan del producto cartesiano, solamente voy a seleccionar las que tengan este parámetro, este argumento, este atributo, con un valor igual al valor que tenga este atributo. En este caso, aquí hay una tupla donde es el mismo, las que señalé aquí en amarillo. Si yo miro más abajo, el otro señor, el del 10, 10, 102, tiene aquí, aquí está identificada la otra tupla. Entonces ahí me van a salir solamente, al hacer la selección, me van a salir solamente las que cumplan con la condición de que corresponden al mismo préstamo. Cuando yo tenga esa relación, es decir, esta relación solamente con las tuplas de color amarillo, tengo ahí el conjunto que me interesa. Entonces, de ese conjunto voy a sacar entonces, como lo dice la lámina, el ID de la persona, el número del préstamo y el monto del préstamo, y esos son los resultados de la consulta que me están haciendo. El ID de todos los clientes que tengan concedido un préstamo en el banco y cuánto es el monto. Entonces, aquí esta respuesta me daría, aquí está en una columna los ID de esas personas, el número de préstamo que le corresponde a cada una y por cuánto valor es el préstamo. Bien, esa es la forma entonces. Sería entonces ya para formalizarlo desde el punto de vista de las operaciones del álgebra relacional, hago el producto cartesiano de la relación préstamo por deudor. De ahí selecciono las tuplas en las que el atributo deudor préstamo número sea igual, tenga un valor igual al valor almacenado en el atributo préstamo número. O sea, las dos columnas que tienen los datos de la misma naturaleza donde coincide el valor. Y de esa relación, a esa le llamo R, y sobre esa relación R extraigo el ID de la persona, el número del préstamo y el monto del préstamo. Fíjense que estoy haciendo una serie de combinaciones simples. Un producto cartesiano, sobre el producto cartesiano una selección, y sobre esa selección aplico una proyección. He tenido para satisfacer esa consulta que me hicieron en la lámina anterior, que dice hallar el ID de todos los clientes que tengan concedido préstamo en el banco y el monto del mismo, tuve que hacer 3 pasos. Eso se puede hacer con una combinación natural o con una reunión natural, porque la reunión natural es una operación que hace todo eso, de cruzar los que cumplan con una condición, el seleccionar del cruce los que cumplan con una condición y eliminar los atributos sobrantes. Entonces, la combinación natural es una operación binaria que se aplica sobre dos relaciones de entrada, que es una equicombinación, es decir, que la condición es la de que los dos atributos que se llaman igual tengan el mismo valor. En este caso, para que la reunión natural funcione, los atributos que voy a usar en la comparación deben llamarse igual en las dos tablas. Entonces se considera por defecto que las parejas de la condición de combinación
extrae todas las parejas de atributos que tienen el mismo nombre en T y S. Es la diferencia entre la combinación natural, la reunión natural y la reunión o combinación simple. Porque en aquella no se permitía que hubiera atributos con el mismo nombre en las dos tablas de entrada, porque el resultado tendría una gran tabla con dos columnas del mismo nombre. Pero aquí no hay problema porque como la operación por defecto elimina una de las dos columnas sobrantes, sí requiere que haya columnas iguales porque esas son las que la operación utiliza para hacer la comparación. Entonces, se denota con el asterisco, T asterisco S, o esa es la notación española, o con este símbolo que no sé cómo se llama, es el símbolo del join, o de la unión natural, en la notación del libro del Silberschatz, que es la más difundida en términos simbólicos. ¿Qué hace esta operación? Entonces hace el producto cartesiano entre las dos relaciones y extrae solamente las tuplas de ese producto cartesiano en las que las dos columnas o las parejas de columnas que se llaman igual tienen atributos con el mismo valor, y después de extraer eso, elimina una de las dos columnas repetidas, o si hay varias parejas de columnas, elimina una de cada pareja para dejar solamente una relación consistente en donde están las tuplas que cumplen con la condición de igualdad. Entonces, la operación de reunión natural hace un producto cartesiano entre las dos relaciones, pero además hace una selección en la que fuerza la igualdad de los atributos comunes en los esquemas de las dos relaciones de entrada y elimina los atributos superfluos, es decir, los que quedan duplicados en el supuesto producto cartesiano. Entonces, si yo tengo dos tablas en las que quiero hacer una reunión natural, pero en las dos tablas los atributos que me interesa que la reunión natural compare tienen nombres distintos, tendré que redenominar alguno de los dos para que se llamen iguales, de tal manera que la operación automáticamente los encuentre y los incluya dentro de la comparación. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué? ¿Pongo los nombres de los atributos iguales o los pongo distintos? Eso no es obligación hacer ni lo uno ni lo otro. El usuario tiene que, a medida que adquiere experiencia en el diseño del modelo relacional, tiene que jugársela con alguna metodología de nomenclatura y trabajar con ella. Entonces, en algunos casos, esa metodología le facilita las operaciones de join natural. En otros casos implica renombrar o redenominar atributos para poder aplicarlo, pero pues esas se podría decir que son gajes del oficio. Veamos un ejemplo pequeñito. Esta es una cosa parecida a lo que hacemos en la universidad. Hay una tabla que se llama la tabla de facultades, que tiene un ID de facultad, un nombre de facultad y una cantidad de alumnos. Una tabla que se llama NRCs, donde está el NRC, la facultad a la que pertenece, la letra de la sección, el nombre de la materia y el cupo máximo. Hay una tabla con programas, el código del programa, el nombre del programa, cuántos alumnos tiene el programa, cuál es su registro calificado y cuál es el ID de la facultad a la que pertenece. Obviamente ese ID de la facultad es clave foránea porque apunta a la clave primaria de la tabla de facultad. Igualmente aquí el ID de facultad es clave foránea porque apunta a la clave primaria de la tabla de facultad. Fíjense que a diferencia del modelo del caso del banco... Sí, dime. Bueno, se sabe un poquito del tema, pero no tanto. O sea, ¿la universidad gestiona las bases de datos pues, internamente o contrata una empresa externa? No, mira, nosotros, la base de datos, a ver, el motor de base de datos, digamos el ambiente de base de datos de la universidad es Oracle Enterprise. Reside, hasta hace un par de años o menos, residía en unos servidores ubicados en la universidad. Hoy en día están instalados en la nube de Oracle, pero los administra la universidad. Entonces, ahí se tiene una licencia de desarrollo y una licencia de ejecución para una cierta cantidad de usuarios, que son, digamos, los usuarios internos, y licencias de usuario de consulta un montón, porque todos los usuarios, estudiantes y profesores hacemos uso de esa base de datos
a través de una herramienta que se llama el sistema Banner. Los estudiantes lo hacen a través de su autoservicio de Banner. Los profesores tienen un autoservicio distinto al de los estudiantes y las partes administrativas, como por ejemplo me corresponde a mí en este caso, yo tengo mi autoservicio como profesor, pero tengo un acceso al ambiente de bases de datos a través de unas formas de consulta que son, digamos, lo que llamamos el sistema Banner en su versión administrativa. Lo administra la universidad. El dueño del software Banner, que es una empresa multinacional, nos vendió una licencia para usar el software. Una vez que se parametrizó y se configuró, pues nosotros podemos hacer uso de los recursos de la base de datos de forma abierta, pero para los procesos institucionales, no para hacer producción para vender a terceros sobre esa licencia, porque esa licencia no nos permite desarrollar para comercializar. Pero en resumidas cuentas, lo administra el personal de la Dirección de Tecnología de Información de la universidad. En la parte financiera, hay otra herramienta, otro programa, otro producto que se llama Iceberg, que hace la contabilidad, la nómina, el inventario, todo lo que es el ERP de la universidad y que conecta con Banner para efectos de llevar las cuentas financieras de los estudiantes. Por esa razón, si un estudiante no ha pagado o no ha legalizado el pago de su matrícula, no aparece activo académicamente porque el sistema Banner tiene una vista de la base de datos de los estudiantes. Después, ahora un poquito vamos a ver lo que es una vista. Y cuando en financiero reciben un pago o un banco reporta electrónicamente un pago, a través de esa vista se mueve algo en la base de datos del alumno y le quita una seña o le quita una protección o le cambia un dato de 0 a 1, por decirlo de alguna manera, y ya el estudiante puede hacer matrícula. Mientras ese cambio no se haya hecho, cuando el estudiante va a agregar clases, no puede hacerlo porque no aparece activo académicamente. Pero la respuesta final es, lo administra el equipo de la universidad. ¿Ok? Listo, profe. ¿Y usted cómo sabe de este tema? ¿Usted es administrador de esa base de datos o es otra persona? No. El administrador, el DBA, el administrador de la base de datos, es un ingeniero, pues ahora creo que es más de uno, adscrito a la Dirección de Tecnología de Información. El DBA, el administrador de la base de datos, normalmente no se mete con los datos. Los datos son propiedad de los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Los directores de programa, los profesores, los estudiantes, porque cada uno de nosotros tiene acceso a una parte de la base de datos para manipular sus datos. Por ejemplo, ustedes pueden entrar en el autoservicio, pueden cambiar su dirección, su teléfono, su perfil, pueden consultar otras cosas, no pueden cambiar mucho más allá de sus datos personales. Nosotros como profesores, yo tengo acceso a esos mismos datos personales porque esa parte es común en los dos autoservicios, pero yo tengo acceso, por ejemplo, a modificar las calificaciones. ¿Cuáles? Las de los cursos a mi cargo. Entonces, cuando yo entro a la sección de calificaciones, yo solamente veo aquello para lo que me dieron permiso. ¿De acuerdo? Es posible que el señor decano de facultad tenga acceso a toda la información de los profesores de su facultad. No a los datos personales, porque eso no tiene acceso más nadie, pero a los que yo modifico, él tiene privilegios de revisar o de auditar lo que yo estoy haciendo como su subalterno, y así sucesivamente. Pero no administramos la base de datos en el sentido técnico del término, porque la administración de la base de datos implica sintonizarla, implica respaldarla, implica hacerle mantenimiento, ver que la estructura de índices y de vistas y de triggers esté debidamente configurada y afinada para que el sistema opere razonablemente. Oracle es una herramienta que tiene mucha potencia en eso y tiene una cantidad de indicadores y de cosas que el DBA está permanentemente mirando. Oracle suministra los parches que van saliendo a medida que se identifican vulnerabilidades o debilidades para que el DBA aplique sobre la estructura de su base de datos. Si se requiere incorporar una aplicación nueva que quiera interactuar con la base de datos, el DBA es el que le abre la vista o le abre la ventana a través de la cual ese tercero, que puede ser Bienestar Universitario o cualquier otra dependencia, acceda. Fíjese que el semestre anterior la universidad compró una herramienta que no es Banner, que no es un producto aparte que se llama Darkwinet.
y DarwinNet es un software para crear los horarios de clase de cada semestre. Él trabaja como un software aparte, pero necesita la base de datos de Banner porque él escribe sobre la base de datos de Banner cuando se están generando los NRC que se van a ofrecer en un semestre siguiente. Entonces, DarwinNet calcula a partir del recorrido de los estudiantes y de las proyecciones financieras el número de cupos que se requieren por cada una de las materias que están en oferta para decir, bueno, del curso de programación orientada a objetos se van a requerir 3 secciones, 3 NRCs de tal curso van a requerir tanto, de acuerdo a las restricciones que también las facultades hayan dado. Pero el DBA, cuando ese producto llega, para que el producto pueda conectarse a las tablas de la base de datos y que no se dañe nada, el DBA es el que establece esas conexiones, obviamente en acuerdo con el proveedor del nuevo producto, para garantizar que las interfaces de datos entre un producto y otro permitan un flujo de información transparente y no se afecte para nada la operación de lo que estaba ya funcionando antes de que el nuevo producto llegara. Entonces, mi respuesta, mi rol como profesor o como director del programa es simplemente un usuario más. No tengo ningún privilegio de administración de nada. De hecho, en el banner administrativo, cuando yo voy a entrar a algunas características, él simplemente me dice, no, usted no tiene permiso para ver eso. Ya. El DBA normalmente tiene una cierta perfil de superusuario sobre la base de datos y por lo tanto puede explorarla por todas partes. Y bueno, y también se encarga de aplicar los perfiles de usuario y las reglas de auditoría para garantizar la integridad, la seguridad y la confiabilidad de la base de datos. Bien, volvamos a nuestro ejemplo. Permítanme, abro ese modelo con datos. El modelo de la universidad nos tiene aquí, nos muestra aquí, entonces para este modelo, vamos a ver si podemos hacer esto. Es que no puedo mostrar dos cosas a la vez porque la presentación de PowerPoint me lo impide. La tabla de facultades tiene 3 facultades, 100, 200 y 300, Ingeniería, Ciencias Económicas y Ciencias Sociales. En la tabla de programas hay 6 programas, 2 para una facultad, 2 para otra facultad, 2 para otra facultad. Es un modelo muy simplificado simplemente para poder hacer algunos ejercicios. En la tabla de alumnos tenemos aquí un total de 20 alumnos con ID, apellido, nombre y el programa en el que están matriculados. Obviamente, por ejemplo, este 101, el código 101, Mesa Romero Anual, programa 1015, significa que ese señor está estudiando psicología. Y aquí tenemos la tabla de NRCs, que está muy pequeñita porque esta es la tabla que quizás es más grande en el proceso de la matrícula porque por cada materia que un estudiante tenga aparece un registro allí. O sea que si usted tiene 6 materias, aparece, le puede aparecer, en la tabla de NRC son los cursos que están en oferta. Están en oferta 1, 2, 8, 9 cursos. Cada uno, algunos pertenecen a la Facultad de Ingeniería, otros a la de Ciencias Económicas, otros a la de Ciencias Sociales. En la sección, el nombre y el cupo máximo. Y en la tabla de matrículas, aquí sí está el ID del alumno, el NRC que tiene matriculado o los NRC que tiene matriculado, porque quiere decir que el 111 tiene el NRC 2001 y tiene también el 2007 y la fecha en que lo matriculó. Esto simplifica de alguna manera, de una manera más o menos elemental, lo que es el proceso de registro de cursos en nuestro sistema de información. Entonces, vamos a... Ok. Fíjense que
En este caso, el campo que identifica la facultad en esta tabla se llama ID facultad. En esta tabla, el campo que identifica la facultad también se llama ID facultad. Y en esta tabla, el campo que identifica la facultad también se llama ID facultad. Estoy usando el mismo denominador, el mismo nombre de campo en tablas diferentes, intencionalmente para poder eventualmente en los ejercicios que hagamos usar la unión natural, la reunión natural o la combinación natural, porque con nombres de campos similares es fácilmente se elimina el redundante. Lo mismo pasa con el caso del estudiante, el ID del alumno, el campo donde está el código del estudiante se pone aquí como ID alumno y aquí en la tabla de matrículas también como ID de alumno. De tal manera que hay código de programa y código de programa, que los campos tienen una denominación igual en diferentes tablas, lo cual es útil en algún sentido, pero puede ser confuso en otro, especialmente si hay muchísimas tablas en la base de datos. Yo siempre he preferido, y esa es una preferencia personal mía, que no es ninguna metodología, pero que casi que se vuelve, que en cada tabla yo pongo los nombres de los campos como los quiera poner, pero les pongo siempre un prefijo que alude a la tabla. Por ejemplo, yo diría FID, F nombre, F cant. Y aquí NRC ID, NRC facultad, NRC sección, NRC nombre, NRC cupo. Bueno, es una preferencia mía. Claro que eso me dificulta el hecho de las uniones naturales cuando las voy a calcular, porque me obliga a renombrar un campo para que se llamen igual en las dos tablas. Entonces aquí lo hice intencionalmente el mismo nombre de campo en varias tablas donde se necesita, obviamente, para facilitar los ejercicios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la operación programas, reunión natural con alumnos, ¿qué resultados produce? Estoy diciendo, si tengo esta tabla de programas y hago la reunión natural con alumnos, ¿cuál es el atributo en común en las dos tablas? A ver, veamos. En la tabla de programas tengo código programa, nombre programa, cantidad de alumnos, número de registro, ID facultad. Y en la tabla de alumnos tengo ID alumno, apellidos, nombres, código de programa. Entonces, evidentemente, este atributo y este atributo son el que se van a usar, lo que va a usar la operación join natural para equiparar las tuplas. O sea, vamos a hacer, la operación lo que hace es un producto cartesiano entre esta tabla de programas y con esta tabla de alumnos, pero deja solamente las tuplas que resultan de ese producto cartesiano donde esta columna sea igual a esta, y después de hacer esa selección quita una de las dos columnas repetidas, o sea, quita esta y me quedaría un resultado que tiene esta columna, estas columnas y estas tres columnas, pero solamente de los registros en donde este campo coincidió con este. Eso lo tenemos por aquí. Tengo la tabla de programas. Vamos a ampliar un poquito. Y aquí tengo la tabla de alumnos. El producto cartesiano combina, vamos a ver aquí sí creo que lo tengo completo. Tengo 120 registros. ¿Por qué? Porque aquí hay 20 alumnos y aquí hay 6 programas y por cada uno de estos se repiten 20 veces los 20 de la otra tabla. Entonces ahí están las 120 tuplas resultantes del producto cartesiano, pero ese producto cartesiano no puede hacerse solo porque como producto cartesiano no genera una relación, ya dado que como ya sabemos hay dos campos con el mismo nombre. Pero como estamos hablando de una operación de reunión natural, entonces esta operación hace este producto cartesiano, filtra las columnas que estén, filtra las tuplas que tengan el mismo valor en los dos atributos repetidos, que son las que he resaltado aquí con color amarillo. Y esas son las que me quedan como resultado de la operación. La operación entonces me dice código programa, la operación programas, reunión natural de entre programas y alumnos, me da el código del programa, el nombre del programa, la cantidad de alumnos, el número de registro, el ID de facultad,
el ID del alumno, los apellidos y los nombres solamente en los que este atributo de la segunda tabla coincidió con el atributo de la primera tabla. Entonces, ¿qué tengo? Tengo para cada programa, aquí están aquí puse unos colores, el cambio entre un programa y otro lo sombreé con un color para ver la diferencia. Me está diciendo que en ingeniería industrial, con estos datos, hay un solo alumno, que en ingeniería de sistemas, con estos datos, están estos 2 alumnos, que en economía hay 4 alumnos, que en administración hay 4, que en psicología hay 4 y que en comunicación social hay 5. Entonces, lo que hace la operación es producir una relación que tiene todos estos campos. Aquí están. Y de acá, estos campos, excepto el duplicado, porque no aparece 2 veces, no puede aparecer 2 veces la columna código programa. Y contiene como tuplas todas las que resulten del cruce cartesiano entre estas dos, en donde este campo tiene un valor idéntico al de este campo, tal como lo estamos viendo acá. Entonces, si nosotros nos vamos a mirar el modelo original me decía, porque estos datos son consistentes, que en ingeniería industrial hay 1, en sistemas 2, en economía 4, en administración 4, en psicología 4 y en comunicación social 5. La operación que acabo de hacer me confirma esas cantidades. 1 en industrial, 2 en sistemas, 4 en economía, 4 en administración, 4 en psicología, 1, 2, 3, 4, 5 en comunicación social. No por el número de este campo que ya estaba tomado de la tabla programas, sino por la cantidad de tuplas que corresponden a ese programa. ¿Okay? Ahora, si yo dijera productos, reunión natural de alumnos con matrícula, ¿qué resultados produce? Vamos a mirar esta tabla de alumnos con esta tabla. La tabla de alumnos tiene el ID del alumno, los apellidos, los nombres y el código del programa. La tabla de matrícula tiene el ID del alumno, el NRC matriculado y la fecha en que lo matriculó. Entonces, al hacer el cruce de esas dos tablas mediante una reunión natural, pues voy a tener una tabla nueva que contiene todos los atributos de la tabla alumnos y algunos de la tabla matrícula. ¿Cuáles? Todos los que no sean repetidos aquí. En este caso no incluye el ID de alumno. ¿Y cuáles tuplas? Las que en el producto cartesiano de dos tablas coincidieran con tener el mismo valor de ID de alumno en ambos registros. Entonces, vamos para allá. Alumnos, producto o reunión natural con matrícula, me producirá entonces una relación que contiene los 4 atributos de la primera relación y en la segunda el NRC y la fecha de matrícula. Pero no son todas las tuplas, sino solo aquellas en las que al hacer el cruce cartesiano, este campo en el mismo renglón quedó que este campo tiene el mismo valor que este campo. Sobre el Excel, lo podemos ver acá. Alumnos, tenemos 20 registros de alumnos. Matrícula, tengo 12 registros de matrícula. Al hacer el producto cartesiano, cada uno de estos 20 se va a cruzar con estos 12. Por eso aquí tengo, en la primera parte lo veo, el primer registro de la tabla de alumnos está cruzado con los 12 registros de la tabla de matrícula. Aquí todavía no es el resultado final de la operación porque vean que está el campo ID alumno de la primera tabla y el campo ID alumno de la segunda. El segundo registro de la tabla de alumnos está cruzado con los 12 registros de la tabla de matrícula y así sucesivamente para los 20 registros de la tabla de alumnos. De ellos, la operación de reunión natural seleccionará solo aquellos que tengan el mismo valor en ID de alumno de una tabla y en ID de alumno de la otra, que son los que estoy viendo aquí. Y finalmente, la respuesta que la operación entrega es esta relación, pero eliminando el atributo superfluo. Entonces, la respuesta nos quedaría así. Quiere decir que el ID de alumno
102 tiene matriculado el NRC 2006. El 105 tiene matriculado el 2001 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, este alumno Vargas Wong tiene matriculados 2 NRCs. Castro Lora tiene matriculados 2 NRCs. Y así sucesivamente. Si se necesita saber, por ejemplo, qué alumnos están matriculados en los NRC de cada facultad. Si yo hago la operación de facultad reunión natural con la tabla de NRCs, obviamente el atributo repetido es el ID de facultad, entonces voy a cruzar las tuplas de la tabla facultad contra las tuplas de o a concatenar las tuplas de la tabla facultad con las tuplas de la tabla NRC, y me queda una gran relación en donde la operación de reunión natural va a dejar solamente aquellas tuplas que tengan el mismo valor en estos dos atributos y elimina el atributo repetido del resultado. Entonces me quedaría ID de facultad con el nombre y la cantidad de alumnos. Todos los N, si hay varias tuplas de esta tabla que tuvieran el mismo ID de facultad, van a aparecer todas a continuación, todas una tras otra, con los demás datos del NRC. Eso lo vemos aquí. Si yo tengo esta tabla de facultades que tiene ID, nombre y cantidad de alumnos, y esta tabla de NRCs, y hago el producto cartesiano y elimino las redundantes, me va a aparecer entonces que la Facultad de Ingeniería tiene 3 NRCs, que son estos 3. Que la Facultad de Ciencias Económicas tiene estos 3 NRCs, que son 203, estos 3 que están aquí. 203, 204 y 208, y que la Facultad de Ciencias Sociales tiene 3 NRCs, estos 3. De tal manera que así pude sacar en un primer paso cuáles NRC son de cada facultad. Si esa relación ahora le hago join natural con la de matrícula, a esta relación le doy este nombre T y enseguida hago una reunión natural entre ese T, que es la reunión natural de dos relaciones, con una nueva. Entonces tendremos que esta relación natural, esta reunión natural T, operada con la de matrícula, me va a producir una relación en donde ¿qué hay de redundante aquí? O sea, ¿cuál es el atributo repetido? El NRC. Por lo tanto, aquí me va a aparecer el ID de la facultad con sus datos, el NRC con sus datos y los alumnos que están en cada NRC. Entonces, esta es una relación en donde una reunión natural previa se aplicó con una reunión natural siguiente y entonces tengo el resultado completo es el de hacer esta secuencia. La reunión natural entre facultad y NRCs y a lo que resulta de ella, la reunión natural con la relación de matrícula. Y eso nos da entonces esto. Nos dice que, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, el grupo del NRC 2001 tiene estos alumnos. En la Facultad de Ciencias Económicas, el NRC 2003 tiene este alumno, el 2004 tiene estos dos alumnos, que son el 118 y el 116, y así sucesivamente. Bueno, este ejemplo en particular, este tercero, lo menciono porque se combinaron tres
relaciones en operaciones de reunión natural consecutivas. Y quiero hacer una precisión sobre esto. Ahora, bueno, antes de hacerlo, vamos a mirar este paso. Si de esa relación yo solamente quiero extraerlos de cierta facultad, entonces, si de esta relación que yo tengo aquí solamente quiero extraerlos de la facultad, pues le aplico una selección. Como dice aquí, sáqueme solo los de la facultad que tenga valor igual a 100 y entonces eso me extraería solamente estas tuplas. Y ya tendría yo solamente los estudiantes matriculados en cursos de la Facultad de Ingeniería. La observación importante que quería mencionar es que la combinación natural es una operación asociativa. Entonces, si yo digo, por ejemplo, facultad, reunión natural entre facultad y NRCs, y a eso le hago una reunión natural con la relación matrícula, también la puedo hacer así. Primero NRCs con matrícula y luego con facultad. O la puedo escribir así porque eso en ningún caso altera el resultado. Si yo lo escribo de una vez así, me va a producir el mismo resultado que si hago primero esta y luego con esta, o si hago primero esta y luego con esta. El orden en que yo los escriba cuando se trata de esta operación es irrelevante porque la operación es asociativa. Y además es conmutativa. Es decir, A, reunión natural entre A y B, resulta o produce el mismo resultado que reunión natural entre B y A. Eso quería hacerlo explícito porque resulta muy útil cuando está uno haciendo ya prácticas. Entonces, esas tres expresiones son equivalentes. Bueno, no sé si haya alguna pregunta o si alguien quiera acotar algo. Profe, pues yo tengo una duda, pero es una cosa pequeña, digamos, es que el otro símbolo con el que usted había comentado que se puede, digamos, hacer referencia a la reunión natural era el asterisco. Sí, no me acuerdo exactamente. Sí, okay. pero ese es en la otra anotación. O sea, normalmente yo soy más plegado a esta numeración, a esta anotación simbólica de símbolos como este o como el pi o el sigma, porque me resultan más significativos. Ahora, creo que la próxima semana ya vamos a empezar a usar la sintaxis del lenguaje. Entonces vamos a ver que sigma, selección de las tuplas que cumplan con esta relación, ya no se va, en el lenguaje SQL no se escribe sigma, se escribe la palabra select. Select select from empleados, where, la palabra donde, where, código igual a tal cosa. Esa es una selección de la tabla de empleados para seleccionar todas las tuplas que cumplan con la condición de que código es igual a tal valor. Es bastante fácil de asumirlo en SQL. El lenguaje SQL se escribe casi que en lenguaje natural. O sea, las sentencias del lenguaje SQL son muy parecidas al lenguaje humano. O sea, su estructura de predicados es muy parecida al lenguaje natural y por lo tanto es muy fácil de aprender. Hay otros lenguajes donde la sintaxis tiene más elementos de comas, de comillas, de punto y comas, de paréntesis. Aquí hay algunas reglas de sintaxis, pero en realidad vamos a ver que se pueden asumir con mucha facilidad. Profe, entonces ya la próxima semana entraríamos a crear bases de datos por programación. Ya vamos a empezar a meterle la mano al lenguaje, sí señor. ¿Y en qué entorno, en qué programa lo haríamos? Ahí descargando. No se preocupe por eso. Prácticamente lo podemos hacer en cualquiera. Estoy peleando un poco con la página de Oracle para ver si lo podemos hacer en el ambiente en línea de ellos. He tenido bastantes inconvenientes con eso. En el peor de los casos lo hacemos en MySQL. Igual no es relevante para aprendizaje de los conceptos, no es relevante, porque en todos los ambientes el lenguaje se maneja exactamente igual. O sea, las diferencias que hay entre uno y otro son mínimas. Yo creo que de hoy en 8 vamos a hacer ejercicios del taller de la semana entrante. La semana entrante vamos a dedicarla al taller del parcial. Es la siguiente, la de más arriba, o sea que estamos hablando de hoy en 15 días. Estaríamos ya manipulando herramientas. Pero de aquí a allá ya yo les he informado y les he dicho cómo lo vamos a hacer. O sea, seguramente que no les avisaré durante la clase, sino antes de la clase para que tomemos las previsiones del caso. Bueno.
Entonces, vamos otra vez al modelo del banco que teníamos anteriormente, pero a ese modelo del banco le he hecho ahora unas pequeñas reformitas para facilitar la práctica de los ejercicios. Entonces, vamos a hacer, les voy a proponer ahora unos ejercicios para que ustedes los realicen ahora en la clase y los suban antes de que la clase se acabe. Nuestro modelo del banco que habíamos usado era este, donde tenemos una sucursal, cuenta, cliente, persona, deudor, préstamo. Pero ahora le he hecho unos cambios que consisten en que los campos que representan la misma información se llamen iguales. Fíjense que aquí teníamos cuenta, sucursal, ID, y ahora se llama sucursal ID como se llama aquí. Y el mismo dato, el mismo nombre de atributo lo estoy usando en las tres tablas que en el modelo anterior, que es este, se llamaba distinto. Aquí se llamaba sucursal nombre, aquí cuenta sucursal y aquí préstamo sucursal. Entonces, el atributo que representa información de la misma naturaleza en varias tablas, ahora se llama igual. Estamos aquí el código, el ID de la persona, el documento de identidad de la persona, el ID de la sucursal y el número del préstamo. Bien, entonces con este nuevo modelo, con esta nueva denominación de campos, entonces miremos la consulta, hallar el ID de todos los clientes que tengan concedido un préstamo en el banco y el monto del mismo. Esa ya la habíamos hecho en el pasado, hace un rato, con esta estructura. Sacábamos el producto cartesiano de préstamo por deudor. Claro que ahora no lo podríamos hacer porque los dos campos que estábamos igualando aquí ahora en el nuevo modelo se llaman igual, porque se llama número de préstamo, se llama préstamo número. Entonces, esa consulta, como la habíamos hecho antes, que es como está escrita aquí, ya no la podríamos hacer porque yo tendría que poner aquí préstamo número igual a préstamo número, y ahí hay un conflicto, porque la condición daría verdadera para todos los valores. O sea, porque la relación, entre otras cosas, porque la relación producto cartesiano bajo este esquema nuevo no se podría dar porque resultarían dos columnas con el mismo nombre en la tabla. Pero así era como lo habíamos hecho con el modelo relacional anterior. Con el nuevo modelo, entonces yo simplemente le digo, haga la reunión natural entre préstamo y deudor, y de esa reunión extraiga el ID de la persona, el número del préstamo y el monto del préstamo. Como pueden ver ustedes, esto puede resultar un poco más rápido, porque con una sola operación se hace la selección de las tuplas que cumplen con la condición. Se eliminan los atributos superfluos que en el modelo anterior no se eliminaban, entonces nos queda, digamos, se carga un poco el motor de la base de datos cuando está haciendo la consulta, porque igual es un trabajo que hace el motor de la base de datos, pero en la medida en que sea más compleja, pues el resultado puede afectar el desempeño del equipo, el desempeño del ambiente de base de datos. Y simplemente se hace la reunión natural entre las dos entidades y se extrae de ese resultado los campos que se necesitan. Hay otras operaciones que no voy a mencionar aquí que son digamos, no de menor calibre, sino de carácter complementario, digámoslo así, o de carácter extendido, como la proyección generalizada, las funciones de agregación y la reunión externa. Les voy a dejar encargado que lean ese material. Son 4 o 5 hojitas del libro de Silverchat. Aquí está la referencia para que se documenten sobre esos conceptos. Son, digamos, variantes. La reunión externa es una variante de la reunión natural. Las funciones de agregación son pequeñas palabras que agrupan los valores de un atributo. De suerte que esto es como información complementaria que ustedes deben investigar. Ahora, sobre este ejercicio de clase, sobre este mismo modelo del banco que acabamos de mirar, entonces les voy a plantear ahora 2 preguntas para que las resuelvan y las suban a Sabio antes de que se acabe la clase. ¿Cuáles son las preguntas? Liste las sucursales que tienen cuentas de clientes que viven en la ciudad de Cali. Vamos a mirar el modelo.
¿Dónde tengo yo el modelo del banco? El modelo del banco para los clientes, en la tabla de personas está la ciudad. O sea, es correcto. Entonces, la pregunta, bueno, vamos a cerrar que ya no lo estamos usando. Entonces, la pregunta es, listar, escriba la consulta de álgebra relacional mediante la cual se listan las sucursales que tienen cuentas de clientes residentes en la ciudad de Cali. Y segundo, por aparte, otra consulta, liste el documento de identidad de los clientes que tienen cuenta abierta y que tienen préstamo concedido por el banco. O sea, que tienen las dos cosas, una cuenta y además un préstamo. Esos son los dos ejercicios para que ustedes hagan de ahora 2:35 hasta las 3 de la tarde cuando se cierre la actividad en la plataforma. Entonces pónganse a trabajar, muchachos, y suben eso en un documentico en el enlace de Sabio que está colocado en la semana 9. Profe, las tablas del banco son las que están en el Excel de la semana 9, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Voy a verificarlo, pero de todas maneras sí, porque yo subí eso allí. Déjame, de todas maneras lo reviso para estar completamente seguros. Estoy cerrando lo que ya no voy a usar. El que acabo de mirar en Sabio es... Sí, mira, el archivo que se llama modelo del banco, modelo relacional banco que está en Sabio en la semana 9, es este que estoy viendo, que les estoy mostrando aquí. Como pueden ver, ustedes dicen modelo 1 y modelo 2. El modelo 1 es el que usamos en la parte inicial de la clase y el modelo 2 es el mismo, donde los nombres de los campos ya fueron modificados, los nombres de los atributos para que se llamen igual en todas las tablas donde intervienen. ¿De acuerdo? Ok, profe. Bien. Ahí hay una nota que yo puse, esta no es ninguna cascarita ni es nada para que se asusten, ni para que... Es una nota que todo analista debe tener siempre, cuando está resolviendo problemas de ese tipo, debe tenerla en la mente. Si usted cree definitivamente que después de estudiar el asunto, usted cree que en el modelo se debería hacer alguna modificación, entonces diga cuál y explique por qué y ya, o sea, porque es que siempre te vas a enfrentar a esa situación de que te dan un modelo y dice, bueno, con esto vamos a trabajar y a extraer tal consulta y resulta que tú le das, pero es que haría falta, para poder hacer eso tendría que quitar esta columna aquí y ponerla acá. Bueno, si en algún momento se te llega a aparecer eso en el camino, sugiéralo, porque usted se está preparando aquí no solo para aprender a manejar las consultas, sino para aprender a modelar y afectar el modelo que te han dado para buscar un modelo mejor, es parte de ese proceso. Bueno, yo estaré aquí pendiente de cualquier pregunta o cualquier cosa que ustedes quieran consultarme, pero eso es todo por el día de hoy. A las 3 de la tarde se cierra la página, así que por favor, lo que hagan o lo que lleven, tengan en cuenta que antes de las 3 deben subirlo, no importa si está completo o no. Lo importante es que suban lo que se hizo durante la clase. Esta vez no voy a ampliar el tiempo de la actividad ni un minuto más, porque quiero ver el nivel de logro que se tiene por cada uno de ustedes en estos 20-25 minutos que quedan. Entonces, con lo que tengan, súbanlo antes de que se cierre la actividad. Profe, va a subir las diapositivas estas de PowerPoint a Sabio ahora, para copiar el símbolo de... Sí, permítame un segundo que ya esas están allí. No sé por qué no se están viendo, pero ahí están. Un segundo. El Excel que tenemos que descargar es el modelo relacional banco, modelo relacional universidad. Papi, ¿qué dice la lámina? Ok. De banco, ok. Gracias. Ok. Permítame. Y solo de
las diapositivas que ellas deben estar allí. Aún no me aparecen, profe. Dame un segundo. Es que debe ser que yo tiene alguna restricción, no sé. Activar edición. Sí, ahí está. Ahí la deben estar viendo ya.
Bueno, por favor, suban la actividad porque ya se va a cerrar. Y les agradezco su atención y nos vemos entonces en la clase del próximo viernes. Profe, espere un momentico, el link para la actividad, ¿dónde está en la semana 9? No me aparece. ¿Cómo que no están, ve? A mí no me aparece ahí, profe. ¿Puedes revisar, a ver? A ver, revisa para ver. Ya recargué. Sí, es cierto, profe, a mí tampoco me sale. No está. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Profe. Bueno, profe. Bueno, muchas gracias y nos vemos entonces la otra semana. Bueno, hermano, que esté muy bien. Igual, hasta luego. Hasta luego.